Muy buenas noches, queridos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Ya estamos listos después de un fin de semana bastante movido que nos dejó a todos un poco asustados. Un sismo de 8 grados remeció la selva de nuestro país. Gracias a Dios, y esto ha sido casi un milagro. No ha habido mayores daños materiales, 2 víctimas mortales que lamentar. Por supuesto, una vida siempre es demasiado, pero hay que reconocer que si se hubiera dado en zonas más pobladas, en zonas más vulnerables, los resultados hubieran sido catastróficos. De todas maneras, eso nos hace pensar siempre en la zona en la que vivimos. Este 31 hay un simulacro de sismo. Háganos el favor de tomárselo todo lo en serio posible. Y no solo se trata de ver por dónde salimos y dónde está la mochila de emergencia, cómo nos vamos a comunicar, quién se va a encargar de qué. Hay muchos aspectos que vienen post un sismo. Piensen todo lo que pasó por su cabeza la madrugada del domingo y trate de ponerlo en práctica el día del simulacro para que este tipo de desastres nos cojan lo más preparados posibles. Nunca estaremos totalmente preparados, pero podemos acercarnos a ello. Y bueno, hoy día nos toca también hablar de otros temas, de temas de política, los otros terremotos que ocurren en nuestro país, y para eso tenemos a 3 grandes invitados que vienen, 2 del Congreso de la República, el congresista Alberto Quintanilla, congresista, muy buenas noches. Buenas noches. También está el congresista Edmundo del Águila. Edmundo, buenas noches. Patricia. Y Luis Benavente, director de Vox Populi, que siempre nos acompaña también para el análisis. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Unas breves palabras sobre el pedido de Susana Villarán, que está evaluándose su prisión preventiva. Ella ha dicho que no representa un riesgo de fuga, que está acá para responder a la justicia y que esa es las muestras que ha dado hasta este momento. Bueno, cita el caso de sus nietas, que efectivamente, recordemos que la única hija mujer de Susana Villarán falleció en un penoso accidente, y las nietas de Susana quedaron a cargo de ella, han estado a cargo de ella durante mucho tiempo. Además, ¿son razones suficientes? ¿Debiera evaluarse la posibilidad? ¿Se merece pasar o que transcurra el juicio con comparecencia? Bueno, creo que la experiencia reciente de Donaire pone en duda este tema, ¿no? Porque habían corrientes de opinión en los distintos sentidos y intervenían muchísimos personajes de la política. Yo creo que Villarán no va a fugarse, lo de la hija, ella tiene arraigo, no tiene las causales que han tenido otros, ¿no? No ha dado muestras de obstaculizar a la justicia, etcétera, ¿no? Yo creo que podría tener una opción de que se le dé un arresto domiciliario o una comparecencia. Los señores Humala Heredia salieron de su prisión preventiva, ahí están respondiendo a la justicia. Al señor Pedro Pablo Kuczynski, con justicia, se le mandó a su casa porque en las condiciones en que estaba no tenía por qué estar metido en una celda. ¿Keiko Fujimori tiene que seguir presa? A ver, esa es una pregunta que también nos debiéramos hacer. Y con ellos, estos son los casos visibles, señores. Hay cientos de peruanos en las mismas condiciones. Algunos que sí tienen que estar presos en preventiva, porque, por ejemplo, son jefes de bandas criminales y ahí los tienes presos para que no sigan cometiendo delitos. Pero hay también personas con delitos menores que han Ahora, encerrado, creo que ese es un ¿no? factor que van a tener en cuenta los jueces, ¿no? Porque van a ver el efecto dominó, van a ver que si sale de Villarán va a venir una demanda muy grande de pedidos equivalentes y una presión bastante fuerte también a nivel de opinión pública. Así es. Ahí sí, para determinados casos muy específicos, tal vez lo que no se previó, que eso es lo que no se ve cuando se hacen estas cosas, es que después los jueces tienen discrecionalidad. Y ahí el que no entendió bien de qué iba lo de los 36 meses, te mete preso 3 años. Lo que pasa es que muchas veces la norma legal está muy condicionada por lo que pasa en el momento, ¿no? Así es. A ver, ahora tenemos en la agenda, entiendo, un tema sobre si los candidatos presidenciales pueden ser candidatos al Congreso. Eso se quitó en su momento porque queríamos curarnos no en salud, sino al revés, de espanto, de miedo, para que no se repita la historia de Fujimori, ¿no? Pero ahora más bien estamos rebobinando una situación equivalente, lo cual demuestra que siempre o muchas veces se legisla para el momento y no pensando en el Perú ni en el futuro. Lo que menciona Lucho es muy importante, porque Fujimori quería ser senador. Sí, por supuesto. Pero yo me acuerdo, Ni soñaba ser presidente. Ucumana, Cáceres,
un montón de candidatos que todos postulaban a la presidencia, hacían candidatos a la presidencia y al lado estaba su publicidad al Senado con el número 1. Pero si hoy se adopta esa posibilidad de que el candidato presidencial pueda ir al Congreso, no es lo mismo que el año 90, porque aquella vez no había valla electoral. Entonces simplemente con la cifra repartidora podías tener una curul y con tus 15.000 votos entrabas al Congreso. Ahora no, necesitas 5 o 6% de votos que ni el partido aprista con las justas lo pasó. Creo yo que aún eso creo que cambia bastante las condiciones. El Fujimori dentro del Congreso haya sido muy distinto que el Fujimorismo de ahora, ese es un ejemplo que podría apoyarlo. Pero, Patricia, una cosa, el candidato presidencial usualmente es el jefe del partido, ¿no? Es más o menos el sumo pontífice del partido, para ser más exacto, ¿no? Si está en el Congreso, creo que, ahí me permite discrepar el mundo, va a tener un control más directo, va a haber liderazgo, creo que va a haber también menos tránsfugas, porque la cosa, y vamos a evitar que esté manejando al partido o intentando controlarlo por WhatsApp, ¿no? Mejor que lo haga de manera directa. No que le grite, tú votas así, va a estar con su WhatsApp ahí. Siempre esta idea con la que yo estoy en absoluto desacuerdo, cuando le dicen a las personas, bueno, pues no te quejes de ese congresista porque tú lo elegiste. Sí, pero hay una responsabilidad de quien lo pone en la lista, ¿no es cierto? Y además una responsabilidad porque tú confías en ese partido que lo ha puesto en la lista. Esta vez la responsabilidad del ciudadano sería mayor, porque es el voto del ciudadano que lo va a colocar en la lista o no. Sí, pero yo creo que ese es un buscar el lado más débil de la pita, ¿no? Echarle la culpa al ciudadano que elige. El ciudadano elige entre lo que hay. Y lo que hay, lamentablemente, ahí lo tenemos. Así es. Yo no voy a decir que lo que hay es malo. Veamos tantos casos de tantas autoridades municipales, presidenciales. Y además no es gratuito. Se elige entre lo que hay. Y lo que hay es lo que los partidos están poniendo. Y ahora vemos que los líderes de los partidos, en muchos casos, no en todos por cierto, estaban más dedicados al dinero que recibían para campaña, a las coimas, a un montón de cosas que atraían su atención. Y luego tener que dedicarse a defenderse ante la opinión pública, ante los jueces, ante los fiscales, ante los opositores. Entonces dejaban el partido en manos de un montón de fascinerosos que se metían y que les abrían la puerta con mucha facilidad. Y ahí están cuántos nombres de autoridades elegidas puestas por los partidos. Entonces no hubo nunca una gran responsabilidad de los partidos. Creo que la gran responsabilidad es de los partidos de permitir que haya esos candidatos. No le echemos la culpa al elector. Creo que eso es una demagogia barata. Pregunta rapidita. ¿Debe ir Salvador del Solar y el ministro Ceballos a la Comisión de Constitución? Sí, abierta la invitación. Entendemos que sería un gesto importante que fueran. Sí. Lucho, en términos de opinión pública. Yo creo que en términos de opinión pública y en términos políticos y de responsabilidad, ¿no? Me pareció muy desagradable que el presidente de la República abandone su majestad de presidente y vaya ahí a la mesa de partes a pechar al Congreso y a prohibirles a 2 ministros que vayan a un compromiso que ya tenían confirmado, ¿no? Mala práctica del presidente, equivocado, y eso puede ser ya hasta una mini señal de autoritarismo de parte del presidente, ¿no? Se equivocó y tendría que pedir una disculpa incluso por eso, ¿no? No puedes buscar una reforma política o una reforma de cualquier tipo sin convencer. El presidente tiene que ir, vender, demostrar, convocar, hablar, etcétera, ¿no? No ir a enfrentarse a quienes van a aprobar la reforma. Ha bajado considerablemente la aprobación de Vizcarra. Su desaprobación ya está sobre los 50 puntos. La tendencia a la baja es imparable. El tema de la presentación en el Congreso con su carta de protesta, ¿qué efecto puede haber tenido? Claro, él sigue acudiendo al mismo recurso y las cosas se agotan, eso es lo que no ha medido, ¿no? Digamos, él lo que hizo fue, durante todo un semestre del año pasado, buscarse buenos enemigos, los congresistas, el Congreso, Fuerza Popular, el APRA, qué sé yo, y con eso sintonizaba con, digamos, deseos políticos de la mayoría de peruanos, ¿no? Entonces, eso le permitió subir, y eso que estaba en el mensaje, en el discurso, estaba en la acción, porque estaba en el referendo y allí había un tema anticorrupción, entonces todo el circuito estaba cerrado, ¿no? Pero luego se acabó el referendo y ya no tiene el presidente tela para cortar. Entonces está volviendo al mismo recurso de golpear a un buen enemigo. Pero el buen enemigo ya le dio todo lo que tenía que darle, ya le aportó todo el beneficio que él esperaba. Y ahora no se trata de buscar nuevos enemigos, ¿no? O esperar que se recuperen y después volver a... Bueno, como decía Juan de la Puente, parece un análisis que podría sonar cruel, pero es absolutamente realista. Sin Alan García, cuando no tienes esa oposición, Keiko presa, ¿no? Estás solo, entonces la gente ya solo te mira a ti.
¿no? Es más difícil, ¿no? Y por otro lado, claro, no hay frente a quién ser heroico, digamos. No tienes un buen enemigo. Así es. No tienes... Un enemigo grande, fuerte, al cual golpees para ganar, ¿no? Y por otro lado, tampoco tiene grandes recursos políticos, no es un tipo de una lucidez política de hacer grandes cosas, ¿no? O sea, se deja llevar por un 2+2 y ha olvidado que también había que actuar en el terreno de la acción. Pues, a ver, 2 años después de la hecatombe del Niño, nombran a un nuevo presidente del organismo que va a arreglar las cosas. Con problemas. Con problemas. Pero cuando tenías que mostrar resultados y cuando Vizcarra ya llevaba 1 año, igual, delincuencia, inseguridad ciudadana, anemia, etcétera. Esto no podría... tiene resultados en su gestión. Ese día el terremoto con más de un ministro preguntando, ¿no? Y me pareció muy sensato que no salieran a dar información que no tenían confirmada. Recordemos que Alan García, y no lo hizo de mala voluntad, en el terremoto de Pisco no tenía la información, salió a decir que no había pasado nada y al rato había más de 200 muertos. Pero no se espera del presidente que a los 5 minutos salga a decirte cuántos muertos hay. No, se espera que salga a decir... No, tranquilos, estamos en control de la situación, estamos evaluando, tendremos información segura. Confundió su rol, ¿no? Porque cuando habló daba un reporte que lo podía dar un órgano de defensa civil. Y hablaba de la mochila de emergencia, sí. Decía, por amor a Dios. O sea, el mensaje al presidente le corresponde hablar de dar aliento, dar esperanza, dar un mensaje que llegue al corazón de las personas, de movilizar, decir que ha dado órdenes para movilizar al aparato del Estado para dar ayuda. Ahí está. No decir cuántos muertos, qué mochila. Nadie esperaba eso. Entra al detalle, a la porque finalmente no deja a nosotros, que los periodistas que estábamos al aire, la labor de tranquilizar al alcalde. Entonces yo decía, pero pues no es mi trabajo. Ese ha sido el trabajo de ustedes, entonces. Claro, no señor, no se preocupe, ya va a pasar. Bueno, pero entonces es grave, porque no sabe que es presidente. Alguien tendría que decírselo, Patricia. Yo lo veo muy cauto para algunas cosas. Muy cauto. Y como para sumar el lo que estábamos diciendo... Yo no pensaría eso. Su rol. Cauto de ninguna manera. El rol de presidente... Es que cauto quiere decir a veces asustado, ¿no? Cauto como asustado. Yo creo que no conoce el rol del presidente. Primera reacción frente a este terremoto no fue la mejor, pero tiene varios días para mostrar que el aparato estatal funciona. Hay carreteras destruidas, colegios que no van a abrir, más de 500 colegios con clases suspendidas. Hay un trabajo importante que hacer, ¿no? No nos olvidemos que... No porque sea el oriente de nuestro país, que a veces nos parece lejano, el tema no es cercano, ¿no? Es el 8% de la población y el 60% del territorio peruano. Así es, y se han pegado un susto. Calculé, he estado pensando toda la mañana, ¿cuánto demora un terremoto? Lo medí en términos de Padres Nuestros, que es una pregunta que he estado haciendo. ¿Qué cosa hacemos cuando empieza un terremoto? Rezamos, ¿no es cierto? Un Padre Nuestro dura más o menos, rezado así rapidito, con susto, 15 segundos. 120 segundos ha demorado el terremoto. Así que Si te acuerdas la letra. Si te acuerdas no es una canción. 8 Padres Nuestros. Más o menos 8 padres, si te acuerdas la letra, me dice Lucho Benavente. Veo que muy creyente no eres. A rezar el Padre Nuestro, no me acuerdo la letra. Comienzo con el Padre Nuestro y termino con el Ave María. Con el Ave María, sí. Y si estás nervioso, entre el credo también. Con tal que no hagas con yo pecador, todo está bien. Los pecados es otra cosa. Muy bien, señores. Por supuesto, nuestro corazón siempre puesto en la selva en estos días complicados. Hay gente que todavía sigue muy asustada. Gracias por estar con nosotros. Ha sido muy interesante el programa. Seguiremos tocando el tema de la reforma política, que es fundamental. El Congreso está haciendo su parte. Hay que ponerse de acuerdo y debatir nomás. Muchísimas gracias.